tal vez porque lo que ocurre es que tenemos todavía paradigmas que son obsoletos y donde no entendemos precisamente la importancia de la ciencia para democratizar el conocimiento. Realmente nos estamos dejando definir por miradas del otro que a veces nos encarcelan. Me acuerdo en este contexto de algo muy interesante que ocurrió alguna vez con el escritor Bernard Shaw. Le llegó una hojita de papel en donde simplemente aparecía la palabra imbécil. Y esto es lo que pasa a veces cuando nos están tratando de encuadrar en un marco conceptual. Y si uno empieza a decir, óiganme, no, yo no soy ningún imbécil, bueno, pues ya estás de todas maneras jugando en el marco que el otro te metió. Y lo interesante es que la creatividad es la que precisamente permite saltar ese límite en donde te están encerrando y donde también estamos encerrados por nuestra educación, que se va a reflejar también en la educación de nuestros gobernantes. Y la respuesta de Bernard Shaw fue genial. En vez de dejarse encuadrar, dijo lo siguiente: he recibido muchas cartas sin firma, es la primera vez que recibo una firma sin carta. Y bueno, de esta manera lo que estamos viendo es la necesidad de que tengamos más información relacionada con ciencia para que nosotros como conciencias colectivas podamos exigirles a nuestros gobernantes decisiones basadas en pensamiento crítico. Y a mí me parece que, tomando algo de lo que dice Pepe, hay que empezar por la educación, hay que empezar por que nuestros pequeños sepan que conocer la ciencia es un derecho que tienen todos los niños y todos los jóvenes. Entonces, a partir de generar la necesidad de conocer la ciencia, ellos mismos van a empezar a exigir un cambio en el modo en que la ciencia es tratada por los adultos. Me parece que al tiempo que se vayan transformando las políticas públicas en educación científica, también se tiene que generar en los lectores una necesidad de leer ciencia, en los lectores en formación, de modo que la exigencia venga también del lector que quiere saber y quiere conocer discursos científicos, no aprender el ciclo del agua a través de un poema, aprender el ciclo del agua a través de la voz de uno de los científicos que se dediquen al estudio de la atmósfera. Estoy de acuerdo con lo que dice Paula. En primer lugar, la ciencia, creo que debemos todos tener claro, es un tesoro colectivo que le pertenece a la humanidad, no es un patrimonio de los científicos. Y la ciencia de por sí es importante porque nos ha revelado por muchos distintos lados un montón de maravillas sobre quiénes somos y de dónde venimos. Y creo que esas son preguntas que resuenan con todos, desde pequeños y hasta los más grandes. Pero además, la ciencia, más que un conjunto de conocimientos, es un método de cuestionarnos, de interrogar a la naturaleza, de ser críticos. Y creo que uno de lo que coincidiremos también es que una de las principales funciones que puede cumplir la ciencia para la sociedad, de crucial importancia, es hacernos una sociedad más crítica. Y precisamente siendo más críticos no tendríamos los gobernantes que tenemos y no tendríamos las injusticias y desigualdades que tenemos en nuestros países. Entonces creo que esa es parte importante, pero regresando a lo que decía Pepe en un principio, hay una especie de círculo vicioso, porque precisamente la falta de cultura científica en el país pues naturalmente se transmite también a los propios gobernantes. Entonces las políticas públicas pues se fijan con esa falta de visión respecto a la importancia estratégica que tiene la ciencia. Y hay una creencia de que la ciencia y el arte están muy alejados, y en realidad en la construcción de discursos críticos, si todos empezáramos a encontrar los puntos en común, nuestro discurso empezaría a unir las habilidades quizás que tienen los artistas para expresarse con las habilidades que tienen los científicos para analizar a través de esa educación más en búsqueda de precisión y de preguntas nuevas y de vueltas de vista, ¿no? Cambios de perspectiva. Entonces creo que las dos miradas de mundo, la del arte y de la ciencia, tienen que ser reconocidas por las políticas públicas. Las dos son márgenes, digamos, que siempre quedan en los márgenes en la educación y también en la cultura. Pues yo creo que sí, esto es lo deseable. Realmente a veces no se expresa todavía con todo el poder que debería de manifestarse, y creo que además deberíamos entender que hay discursos de lectura que van más allá de los libros y que debemos de aprovechar, porque estamos en un tiempo en donde la televisión, el cine, series de televisión, en donde el discurso de la ciencia empieza a aparecer. Me parece que es fundamental para ir precisamente creando
este lecho de conocimiento mínimo que tenemos que tener para exigir decisiones basadas en ciencia en nuestra sociedad. Entonces, sí, creo que tenemos que todavía fortalecer más la idea de cómo los libros pueden reflejar estos discursos de la ciencia, que además son apasionantes y que se pueden narrar desde una perspectiva en donde si aparece una buena literatura, una buena pluma para comunicar los mundos y las narraciones fascinantes de ese tesoro de la ciencia, que es nuestro tesoro común, yo creo que eso es fundamental que se empiece a impulsar en nuestra sociedad, porque los libros de alguna manera lo que representan son esa información. Pero, y algo muy importante es que la información, como todos sabemos, se dice que tiene poder organizativo, pero hay algo que todavía va más lejos que eso. Información como poder organizativo no ocurre nada más así. Compartir información es lo que nos da poder organizativo para que como sociedad realmente podamos ensanchar nuestras miradas. Y en ese sentido creo que, de hecho, Paula en particular tendría mucho que contribuir a esta pregunta porque ella tiene precisamente editado una serie de libros de divulgación hace tiempo en Argentina, así que la experiencia de abrir ese camino y mantener abierta esa ventana, pues está directamente en la trinchera de... Sí, porque además, yo dirijo una colección de libros de divulgación científica para primeros lectores en EUDEVA, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, y lo vengo haciendo hace 13 años, ya llevamos casi 40 títulos, pero además en estos 13 años aprendí un montón del propio tratamiento de estos textos con los niños, no solo con los adultos y con los profesores, digamos, sino la recepción es mucho más natural en los lectores en formación, que quizás tienen 7, 8 años, que en sus profesoras. Que han sido ya quizás desencantadas o cuyas vocaciones quizás han sido apagadas o han tenido malas experiencias cuando eran niños en sus propios colegios, entonces ya descartan la ciencia. Y eso es muy penoso porque transmiten esa desazón a sus pequeños. Entonces, ahí tiene que haber libros que al contrario muestren, insisto, la voz de los propios científicos con esa emoción, esa pasión. Porque esa es otra cosa que también a mí me disgusta, que es pensar en los científicos como personas frías. Sí, claro. Porque es sumamente alejado de la realidad. Quien que no siente pasión por lo que hace se toma un fin de semana entero para ir a renovar los cultivos de sus células, de sus bacterias. Nadie con una frialdad o con un desapego por lo que hace sacrifica tiempos personales para que sus animales de laboratorio crezcan, para que sus experimentos fructifiquen. Es más, se parece como un juego de un niño apasionado y curioso por lo que está descubriendo, que a esos modelos fríos y alejados de la sociedad que presentan el paradigma. Por eso lo del paradigma obsoleto, estoy totalmente de acuerdo. Sí, coincido con lo que dice Paula. Los científicos seguro que somos apasionadísimos, enamoradísimos de nuestra tarea y del conocimiento en sí, de entender cada vez un poquito más de lo que está allá afuera. Y también con lo otro que mencionas, Paula, que cuando vamos creciendo nos vamos encasillando, la sociedad nos va encasillando en que cada quien escoge una profesión y está en eso, y la ciencia es algo distante, remoto, frío, ahí empolvado en un libro. Y no, yo creo que es una importantísima tarea de la de divulgación de series como incluso tu trabajo como escritora y el trabajo de Pepe, de convencer a toda la sociedad que, tal como entienden que no necesitan ser escritores para disfrutar una buena novela, no necesitan ser futbolistas para disfrutar un partido y así por el estilo, tampoco necesitan ser científicos para disfrutar la ciencia. La ciencia es este conocimiento, de nuevo, estas maravillas sobre quiénes somos y de dónde venimos. Tenemos muchísima información al respecto y siguen saliendo novedades impresionantes cada día, y eso es un disfrute que podemos tener todos como sociedad, que nos pertenece a todos. Yo creo que ahí contar con un asesor científico cuando llegan textos con un contenido científico es muy importante, más allá de que el autor se haya informado, si es un escritor de ficción me refiero, también que el editor se informe a la hora de trabajar o a la hora de diseñar una colección de divulgación científica,
no solo contar con pedagogos, que está muy bien, sino también contar con asesores que provengan del mundo de la ciencia para ver si el modo en que están contadas están armados esos relatos es riguroso. Claro, está respetando el conocimiento, ¿no? Así es, sí. Yo creo que el proceso que tenemos de arbitraje, que se llama científico, pues consiste precisamente en esta idea de que los nuevos resultados se someten a la evaluación de pares, de otros científicos conocedores del tema, y pues son criticados, en algunas ocasiones no pasan esos filtros, entonces no son publicados, y en otras sí lo consiguen, a veces después de revisiones. Ese proceso es parte consustancial, diría yo, de la ciencia. O sea, precisamente la ciencia es este método crítico de estarlo dudando todo, estarnos dudando nosotros mismos, ¿no? Incluso el propio científico en lo individual o científica en lo individual está tratando de cuestionar si no hizo las cosas mal, ya sea en un laboratorio o con unos cálculos en una hoja de papel. Entonces, ese proceso de arbitraje y ese filtro, digamos, que hay para que no se publique cualquier cosa y para que se asigne validez más o menos en discusiones entre comunidades, consensos científicos en la medida que se puedan hacer, en la frontera de la ciencia es absolutamente indispensable. Ahora, habiendo dicho eso, por supuesto no es un proceso perfecto, entonces no necesariamente todo lo que se publique será terriblemente relevante, podría haber huecos a veces en los que algunos resultados incorrectos se acaben publicando, por ejemplo, acaban cruzando los filtros, pero la manera como eso se va descubriendo y corrigiendo es precisamente a través del mismo proceso de revisión. Es decir, cuando no se puedan replicar esos resultados, serán otros científicos quienes acaban indicando que eso era equivocado. Entonces, sí hay creo que el punto que tocas ahí es muy importante, que la gente no detecte este tipo de crítica y filtro y demás como una especie como de elitismo de la ciencia, ¿no? Como si solo unas cuantas vacas sagradas ahí podrían pontificar sobre qué es verdad y qué es verdad. No, la ciencia es democrática, la ciencia tiene acceso a todos, y ya hemos compartido la idea de que es disfrutable por todos sin duda, pero lo que sí, la ciencia tiene su propio rigor, entonces a la hora de tratar de ejercerla como científicos, pues digamos, somos como víctimas de nuestro propio éxito, porque hemos aprendido tanto sobre la naturaleza que se requieren años y años de esfuerzo para llegar a la frontera del conocimiento, y por esa razón, pues de entrada, las personas con la educación adecuada, las profesiones adecuadas, son las que están tratando de encontrar nuevos resultados, pero están sujetos a la crítica de todos y están a la luz de todos, que también es otra cosa muy bonita, que la ciencia es un proceso transparente, o sea, precisamente los resultados se publican para escrutinio de todos. Quizás hay un exceso de respeto por ciertas personalidades, porque seguramente hubo quienes detectaron esos resultados falsos y no se atrevieron a decir, porque ¿cómo se va a equivocar? ¿No? Que también sucede en la literatura, ¿no? Porque capaz un escritor de renombre presenta un texto que no tiene la calidad de los anteriores, y ¿qué editor se va a atrever a decirle no, reescribilo? Porque entonces, pero me parece que en todos los casos, ya sea en el arte o en la ciencia, en el arte quizás como es subjetivo, bueno, pero en la ciencia ese exceso de respeto creo que se tiene que quebrar, y todos tenemos que sentirnos pares y con la posibilidad de decir, me parece que este resultado, ¿no? Poder tener esa posibilidad de presentar la duda, ¿estás seguro que esto...? Y no que los apellidos o los logros anteriores paralicen esa pregunta, al menos permitirnos hacer las preguntas. Creo que eso era lo que estaba poniéndose en juego en este experimento que él hizo. Ahora, por otro lado, también está el problema de que estamos viviendo en una sociedad en donde intencionalmente estamos jugando con noticias falsas. Claro. Y entonces el problema es cómo discernimos lo que es falso y lo que no es falso, y cómo prácticamente en técnicas casi de Goebbels estamos tratando de introducir términos y conceptos que empiezan a pasar como eso es verdad cuando no debería de ser así. Y esto implica entonces una vigilancia que se debe de dar no tan solo de cara a la ciencia, sino de cara a los procesos de información colectiva. En momentos en los que hay personajes que están queriendo plantearnos mentalidades de muros, realmente lo que tenemos que hacer es destruir ese muro, esa barrera de ignorancia con la información.
Y en ese sentido, justo la crítica que planteas, Pablo, creo que es muy buena. O sea, en efecto, la ciencia pues, es una actividad desarrollada por humanos y como tal, pues con todas las probabilidades conocidas por los individuos. Y entre eso, en efecto, muchas veces puede pasar esto de que hay como un principio como de respeto excesivo a la autoridad. Y eso es en realidad profundamente anticientífico. Entonces, un poco como que hay que distinguir la postura del científico X o Y como individuos que tendrán sus errores y demás, de en sí el método, ¿no? O sea, como que este espíritu colectivo de crítica que precisamente se fue desarrollando porque dudamos de las habilidades de nuestro pequeño cerebro para descifrar lo que esté allá afuera. Precisamente estamos sujetos a toda serie de sesgos que de por sí la propia ciencia, por el lado de la neurociencia y demás, nos revela respecto a incluso nuestras sensaciones de lo que está allá afuera, nuestras memorias mismas. Nuestras percepciones, sí, esto de que creemos en lo que vemos y eso es lo que nos parece comprobable. Bueno, sabemos ahora que tenemos muchos sesgos ya implícitos en nuestro funcionamiento de nuestra mente respecto a cómo está procesando de manera muy drástica lo que está allá afuera. Y hay mundos invisibles que nos rodean y que la ciencia nos revela. Entonces creo que es muy bonito también eso, distinguir las dos ideas. La ciencia en sí misma como causa, como método, que se perfecciona a sí mismo precisamente porque para no tratar la medida de lo posible, no caer en este tipo de errores. Y por otro lado, situaciones puntuales de la vida diaria, de la vida cotidiana de los científicos que como individuos, por supuesto, tenemos nuestros errores, nuestras deficiencias, nuestros sesgos. Y me hace pensar en el tiempo, ¿no? Que a veces, tanto en las publicaciones periódicas como en las editoriales, como en las políticas, vivimos en un tiempo muy vertiginoso que a veces nos deja ese momento de duda. De decir, bueno, no, esperemos un momento, revisemos, veamos y no, se dice, no, bueno, como viene de tal persona, seguramente está bien. Entonces, sigamos adelante, no perdamos tiempo, no retrasemos la publicación, ¿no? Me parece que eso también en la ciencia y el arte, digamos, nosotros como artistas y como científicos tenemos que poder decir, no, hay tiempo, no pasa nada si se atrasa la publicación, démonos nuestro tiempo para chequear, para revisar, para repensar. Creo que eso también es algo que hay que conversar con nuestros editores y como, bueno, está bien, tenés un plan, pero entro en el otro orden de libros, ¿no? Retraso 6 meses, no importa, pero déjame pensar. Sí, verificar los datos que hoy como nunca además en el periodismo es fundamental. Ya no tan solo de cara a la ciencia, sino de cara a la información con la que nos están bombardeando y con la que verdaderamente se trata de sembrar ideas, conceptos y falsas noticias que contribuyen a una percepción de la realidad errónea. Claro. Es interesante los filtros que ya se están dando en la ciencia porque hay un método. Creo que es importantísimo que, pues como la parte digamos, hay una parte como de creencias individuales de cada quien, que por supuesto son completamente respetables y cada quien elegirá tener la visión del mundo que le acomode mejor a su modo de vida, a sus intereses, sensibilidad, etcétera, ¿no? Y eso es completamente respetable. Pero si estamos hablando acá de situaciones en las cuales vamos a usar creencias y conocimiento para tomar decisiones sobre cómo organizarnos como sociedad, entonces ahí yo creo que sí, no debemos equivocarnos y sí debemos valorar y respetar en sí mismo el conocimiento conseguido rigurosamente de la información que está allá afuera. O sea, eso sí tiene su método y hay que tener un respeto a esa parte crítica. Y por cierto, creo que sería bueno también ahorita que estamos terminando, lo que creo que los que nos están escuchando han detectado varias veces y ha salido varias veces en la conversación, es que, contrario a lo que quizás mucha gente lo sea pensaría, en realidad científicos y artistas, escritores, no estamos tan ajenos, tan lejanos como nos parecería. Parecieran dos mundos completamente aparte y no, en realidad somos disciplinas completamente hermanas. Sí, porque de lo que se trata es simple y sencillamente de ver cómo la imaginación discurre tanto en la ciencia como en el arte. Las metodologías son distintas, pero los rigores de la ciencia y los rigores del arte también son extraordinarios, tenemos que conocerlos y si los conocemos bien, enriquecernos con la imaginación que fluye en ambos lados. Son ventanas para ensanchar nuestra mirada. Sí, y nos permiten discernir críticamente lo falso de lo que verdadero. Nos intentan, imponer de lo verdadero, que es lo que estamos viendo seguramente. Pues muchas gracias.